clínico quirúrgico. Debemos saber dónde se ubica. Incluso en un paciente vivo usted tiene el derecho de dibujarlo con una tiza para saber dónde va el borde basal del pulmón. Si coloco el fonendoscopio arriba del borde basal del pulmón, escucharé ruidos respiratorios. Pero si coloco abajo del borde basal del pulmón, escucharé ruidos abdominales y digestivos. Una manera fácil de aprendernos dónde va el borde basal del pulmón en un caballo es muy sencillo. Apréndanse 3 números, 6, 11, 16. El borde basal del pulmón empieza en la sexta articulación costocondral, asciende suavemente y pasa por la mitad de la 11ª costilla y termina en el 16º espacio intercostal. Recuerden que hay 18 pares de costillas. Así de que ya podemos hacer el dibujo del borde basal. ¿Para qué me sirve? ¿Qué les parece si tenemos que tomar una biopsia del vaso o del hígado? Debemos dibujar el borde basal del pulmón, porque si yo introduzco el instrumento quirúrgico para hacer la biopsia y perforo el pulmón, puedo matar al paciente. Debo hacerlo abajo del borde basal. Ahora, hay 3 superficies en los pulmones. Superficie parietalocostal, y se llama así porque fíjense cómo quedan marcadas las costillas. Superficie parietalocostal. El pulmón siempre está adherido a la pared torácica. Esa adherencia se logra gracias a que la caja torácica funciona al vacío, en todas las especies, incluido el humano. Si hay una herida perforante que atraviese la pared torácica y permita la entrada de aire atmosférico a la cavidad torácica, es gravísimo, porque la presión atmosférica colapsa el pulmón, lo aplasta. Y por más que el paciente dilate su caja torácica y la vuelva a contraer, él no está pudiendo respirar porque el pulmón está suelto, no está pegado a las costillas. Esa adherencia se logra por el vacío y un líquido surfactante que lo mantiene adherido. Siempre me gusta comparar, cojan 2 láminas de vidrio, mójenlas, péguenlas, traten de separarlas, es imposible. Así pasa del pulmón con la superficie interna de las costillas. Dejemos la superficie parietal o costal y vamos a la otra superficie, esta, la que va por toda la mitad, superficie mediastínica. Recuerden que la caja torácica tiene pleura y la cavidad abdominal tiene peritoneo. La pleura en la caja torácica no solamente mantiene el vacío, sino que forma el saco pericardíaco, ¿no es cierto? Y forma una lámina que baja por toda la mitad de la cavidad torácica, separando el lado izquierdo del lado derecho, y se llama mediastino torácico. Esta membrana es el mediastino torácico. Ventaja que todos tenemos, de tal suerte que si tenemos una herida perforante en la pared torácica, al menos el otro lado mantiene el vacío. Bueno, la superficie mediastínica del pulmón, derecho o izquierdo, nos muestra lo siguiente. Vemos que hay una cavidad, un surco, ¿no es cierto? Eso se llaman impresiones. Impresión es lo que deja, la marca que deja un órgano vecino a otro, ¿no es cierto? Entonces vemos que aquí está la arteria aorta descendente, por lo tanto está la impresión aórtica, muy profunda. Vemos acá otra marca y es la que deja el esófago. Por lo tanto, es la impresión esofágica, esta marquita acá. Una que es muy evidente en la superficie mediastínica, a ver si ubicamos bien la superficie mediastínica, es esta zona triangular alargada, esta es la superficie mediastínica. Vemos acá otra marca muy grande y es tan obvia que se nos pasa desapercibida, que es la impresión cardíaca. La tercera y última superficie de los pulmones es esta. Ella se apoya sobre el diafragma, apoya el peso del pulmón sobre el diafragma. Aquí mi guante representa el diafragma, por lo tanto esa superficie es la superficie diafragmática. Y ocasionalmente podemos ver una impresión en forma de Y que corresponde a la impresión de las venas frénicas o diafragmáticas. 3 bordes, 3 superficies. Importancia de los bordes, importancia de las superficies quedan vistas. Bueno, ahora aquí estamos, les repito, en el lado izquierdo. Entonces es evidente, en el lado izquierdo ustedes tienen que acostumbrarse en cirugía o en diagnóstico, en patología, en necropsias. Al lado izquierdo de la caja torácica ven las grandes arterias. Esto no lo van a ver al otro lado. Aquí vemos en el lado izquierdo las grandes arterias y en el lado derecho veremos las grandes venas. Vemos entonces de dorsal hacia ventral las siguientes estructuras. Esto es un nervio
que se llama tronco simpático torácico. Lleva inervación simpática hasta el ganglio estrellado. Es el único nervio que llega al ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico. Todo esto acá es el ganglio estrellado de este caballo. Es un caballo pequeñito, no tenía un buen desarrollo, así de que no vemos el ganglio como se esperaría en forma de estrella. Hay caballos que tienen perfectamente diseñada el ganglio estrellado. La razón se debe a que el ganglio estrellado realmente no es uno, son dos que se fusionan. El ganglio nervioso cervical caudal, que es esta dilatación, y el ganglio nervioso primer torácico. Se fusionan y los une esta cinta que se llama asa braquial. Pero bueno, no importa, sigue siendo ganglio estrellado. Antes de continuar, sigamos acá viendo qué estructuras aparecen. Cuerpos vertebrales, torácicos. Vemos la arteria aorta descendente emitiendo todas las arterias intercostales. No olviden lo que les voy a decir en este instante. En ambos lados, en el lado derecho y en el lado izquierdo, siempre van a encontrar dos nervios. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro. Entonces no olviden, vago arriba, todo esto es nervio vago, y frénico abajo. Este nervio frénico lo pueden llamar nervio diafragmático, es lo mismo. Este nervio me permite respirar, hace que se contraiga el diafragma. Vago arriba, frénico abajo y así en el otro lado también. Seguimos bajando. Aquí vemos entonces venas pulmonares que buscan llegar a la aurícula izquierda. Ya que sabemos recorridos sanguíneos, pues ya entendemos muchas cosas. Entonces, venas pulmonares saliendo del pulmón con sangre riquísima en oxígeno, venas que llevan sangre arterial y la llevan hasta la aurícula izquierda. Vemos el pulmón derecho. Esta es su superficie diafragmática y este es el único lóbulo pulmonar que tiene un caballo. Se llama lóbulo accesorio o mediastínico del pulmón derecho. Así de que siempre los pulmones derechos son más grandes en todas las especies que los pulmones izquierdos. Y la razón es sencilla, la orientación del corazón siempre está orientado hacia el lado izquierdo, quitándole espacio al pulmón respectivo. Vemos entonces el saco pericardíaco y cómo se inserta en la superficie interna del hueso esternón, formando esta adherencia que se llama ligamento pericardíaco. En vida fetal incluso ya nuestro corazón estaba funcionando y así ese ligamento pericardíaco mantiene en su lugar al corazón para que no haya distopia. Siempre en animales jóvenes van a encontrar adelante del corazón una glándula, mírela. Esto no es pulmón, esto es una glándula y se llama timo torácico. Y dependiendo del paciente, estos caballitos no nos mostraron el timo cervical. Es esto mismo, pero va envolviendo la tráquea. El timo es un órgano que ya cuando el animal nace está totalmente desarrollado. Y ese timo en el neonato le da defensas al organismo, ya que es un órgano linfoideo. Esas defensas son importantísimas mientras ese neonato está desarrollando su aparato inmune. Una vez que el aparato inmune de ese neonato ya está formado, el timo empieza a atrofiarse, empieza a desaparecer. Y hay especies como en el caballo que desaparece totalmente ya con la edad. Fíjense que en este potro ya había desaparecido el timo cervical, ya no está presente alrededor de la tráquea, aún quedaba algo de timo torácico. Esto es el lado izquierdo. Aquí vemos la arteria axilar izquierda, que es muy larga si la comparo con la axilar derecha. La axilar derecha siempre es de esta longitud, es muy corta, tiene una tercera parte de la longitud de esta otra del lado izquierdo. Vemos cómo en el lado izquierdo salen de la arteria axilar respectiva, la arteria vertebral cervical profunda, y esta en forma de Y que se llama costo cervical, vertebral cervical profunda, que sigue acá y termina justo acá arriba del larguísimo cervical. Este es el músculo larguísimo cervical. Esta es la zona de transición entre ese músculo y el músculo esplenio. Esto es esplenio. Entonces aquí termina la arteria cervical profunda. Y luego la costo cervical terminando en transversa del cuello y subcostal. Vemos como la arteria aorta descendente forma una curva que se llama el callado aórtico. Aquí hay algo importante que ustedes deben saber. Estamos en el lado izquierdo. Aquí aparecen los ganglios linfáticos bronquiales izquierdos y se encontraban justo antes
de la entrada al ilio del pulmón. Ilio es esto, por donde entran y salen estructuras. ¿Qué pasa en los caballos que dejan en pesebreras llenas de polvo, que no las asean, ¿no es cierto? Sitios muy contaminados, y el aire va a llegar a los pulmones. Ese aire contaminado produce una bronquitis igual que pasaría en un humano. Así de que, como le dije al grupo de esta mañana, llamen al dueño, muevan la cama del caballo y esas cosas y muéstrenle al dueño cómo se levanta una cantidad de polvo. Díganle al Señor, respire usted esto ahora. Va a tener bronquitis, ¿verdad? En el caballo se produce la bronquitis, se inflaman los ganglios linfáticos bronquiales derechos e izquierdos, pero hay un problema acá en el caballo. Justo bajo los ganglios linfáticos bronquiales izquierdos, el nervio vago da origen a este nervio delgadito que se devuelve y se llama nervio laríngeo recurrente izquierdo. Él sube por el cuello y va a dar inervación motora a el lado izquierdo de la laringe, que es la manzana de Adán donde tenemos las cuerdas vocales. ¿Qué pasa entonces con estos ganglios linfáticos bronquiales inflamados? Los izquierdos presionan al nervio laríngeo recurrente y hace que su inervación motora se detenga. Así de que hay parálisis del lado izquierdo de la laringe. Eso hace que el caballo, mientras camina y corre, esté roncando. Se oye un ronquido y se le llama ronquido laríngeo. Así de que fíjense, una bronquitis y me está afectando acá. Acá aparecen los síntomas. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, se usan antibióticos antiinflamatorios. Si ya no hay respuesta y ese nervio ya quedó dañado en forma irreversible, hay que hacer una cirugía a nivel laríngeo para hacer una ventriculotomía. No sé si ustedes recuerdan que hay un ventrículo laríngeo que permite la vibración de las cuerdas vocales. Se corta el ventrículo para que él se retraiga y tense la cuerda vocal y ella deje de vibrar. Bueno, ahora vámonos al lado derecho.